Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la segunda sesión de la clase virtual de este complexivo abril 2018. Vamos a analizar lo que son las dificultades de aprendizaje. Tomando en cuenta de que en el grupo de estudiantes del ciclo regular siempre se va a dar esto de las dificultades de aprendizaje. Tomando en cuenta las diferencias individuales, de la misma forma, cada niño va a tener una situación diferente por su estilo de aprendizaje. Necesitamos tratar de identificar estas dificultades de aprendizaje para luego buscar las mejores estrategias y poder ayudar al proceso de interaprendizaje. En esto nosotros vamos a ver cuáles son los fundamentos de los problemas de aprendizaje. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, tomamos en cuenta a este desorden en uno o más procesos psicológicos que el niño puede tener o la niña puede tener. Este desorden genera retraso en asimilar un aprendizaje. Un niño con dificultades de aprendizaje, por su comprensión, su asimilación del conocimiento, va a tener dificultades, necesita mayor atención, necesita mayor explicación o buscar un lenguaje en el que él entienda para poder realizar tal o cual actividades planteadas en el aula de clases. Entonces, a eso nosotros llamamos como problemas de aprendizaje. A veces creamos ciertas barreras, ciertas limitaciones y decimos, no, es que yo no soy psicóloga, no soy psicólogo para poder direccionar o para poder dar clases a un niño con problemas de aprendizaje. Eso es lo que nosotros debemos estar muy claros. No se necesita, por favor, tener un psicologado y poder enseñar a un niño. Al contrario, más bien nosotros debemos buscar ciertas estrategias en el que él entienda, porque no podemos pensar de que una metodología aplicada para un grupo de estudiantes no puede darse el mismo con otro grupo. O sea, aquí en educación no tenemos receta, por favor. Más bien nosotros debemos ser muy creativos para ver qué es lo que puede el estudiante necesitar para yo poder explicar. O sea, debemos un poco tratar de ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos. La metacognición siempre vamos a utilizar. O sea, nosotros nos ponemos en el lugar del estudiante, qué es lo que él requiere para yo poder adquirir un aprendizaje. ¿Sí? A veces los problemas son intrínsecos. El individuo y se cree que son causados por una difusión del sistema nervioso central. A veces asumimos una situación de que, claro, este niño tiene una dificultad en su sistema nervioso y por eso tiene estas dificultades. Eso hay que tratar de, sí, luego de una valoración psicopedagógica podremos dar un diagnóstico y establecer estas conjeturas en tratar de, se puede decir, validar las hipótesis que nosotros tenemos. Pero antes de nada, no podemos dar ninguna apreciación con respecto a un problema de aprendizaje. Por eso es necesario tomar en cuenta estos fundamentos y estar claros sobre lo que nosotros queremos realizar. No se olvide, igual de esta presentación, trate de sacar preguntas. Cada uno podrá seleccionar el concepto, el sustento teórico y plantear la pregunta correspondiente. En esto de los fundamentos tenemos el fisiológico, ¿sí? Cuando hablamos del fisiológico hablamos de cierto funcionamiento que se da a nivel del sistema nervioso central. Ya este sistema nervioso central va a tener ciertas localizaciones cerebrales, ¿ya? A veces nosotros, en base a la percepción, nosotros reaccionamos de manera inmediata. Es como, por ejemplo, a usted, si a usted, por ejemplo, le ilumina una luz fuerte, enseguida sus ojos tienden a reaccionar. Entonces, vean, son procesos, pero así, en cantidades de milésimas de segundos reacciona. Es como igual, si a usted, por ejemplo, no se da cuenta, va y toca a una plancha que está caliente, apenas está y enseguida reacciona. No es que por favor usted coge la plancha y se queda ahí y después reacciona. No, esos son procesos fisiológicos
directamente de esta conexión neuronal que hace que reaccione de manera inmediata con su parte motriz. Por eso cuando hablamos del orden fisiológico, si hay dificultades en el hemisferio izquierdo, es un hecho, sí, que puede tener dificultades en el lenguaje. Por ejemplo, ya podemos decir, claro, el niño tiene dislalia, tiene disartria, entonces como tiene problemas de eso, sí, podemos hablar de que hay una cierta dificultad de funcionamiento de la parte fisiológica en el hemisferio izquierdo, ¿sí? O hablamos cuando es en el hemisferio derecho, de pronto, a veces hay personas que se caen, ¿sí? Y pensamos que tiene dificultad, pero es por esta situación, de que el hemisferio derecho no está tratando de dar las órdenes adecuadas y es por eso que no puede, por ejemplo, controlar sus movimientos y el grafo motor hace que tenga dificultades en la escritura también. El psicológico, los fundamentos psicológicos, vienen a ser la cuestión del comportamiento, la parte emocional que tiene en la dificultad de aprendizaje, ¿sí? A veces nosotros no tomamos en cuenta el estilo de aprendizaje, los procesos cognitivos. El proceso de la metacognición no es el adecuado. A veces a ellos les cuesta buscar una solución a un determinado problema. Eso proviene del fundamento psicológico. El sociológico, acá está mucho la parte del familiar, cultural, ¿sí? De pronto, a veces, si la familia no le dio una adecuada intervención temprana en la parte sensorio-motriz, en la parte psicomotor, en la parte cognitiva, en la parte verbal, eso a futuro sí va a tener dificultades. Entonces eso mucho tiene que ver el fundamento sociológico. El fundamento pedagógico, de la misma forma, les decía en el video anterior de que no existe una atención individualizada, personalizada cuando hay problemas de aprendizaje o cuando se da lo que son las funciones básicas en educación inicial. A veces pensamos de que el niño tiene tal dificultad, pero no reforzamos hasta superar, porque ese es el inconveniente. Si nosotros hubiéramos superado las funciones básicas en su totalidad hasta que ellos hayan madurado, a futuro no tendrán dificultades en las técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura y cálculo. Pero como no lo hay, por eso se dan las dificultades. Bueno, un poco vamos a tratar de apresurarnos porque ya estamos en la mitad del tiempo y nos faltan algunas presentaciones. Los trastornos de aprendizaje, causas, criterios, clasificación y prevención. Aquí podemos un poco determinar cuáles son las causas de los trastornos de aprendizaje. Entonces aquí tenemos especificado los contenidos, por favor, y luego para que ustedes traten de tomar en cuenta para el desarrollo de las actividades de Google Drive, ¿sí? Tenemos aquí otros factores externos de situación de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, la inadecuada organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, el ausentismo escolar, el abandono social y pedagógico. Entonces traten de analizar estos elementos para que ustedes puedan estructurar cada una de las presentaciones. Clasificación de las dificultades de aprendizaje. Tenemos dificultades generales de aprendizajes y las específicas de aprendizajes. Un poco para tomar en cuenta. Cuando hablamos de las dificultades generales de aprendizaje, está un poco asociado a lo que es los de conducta. Aquí está lo que es la enuresis, la ecopresis. Un niño que tenga, por ejemplo, que se moje el pantalón, eso es enuresis, no controla la micción. ¿Por qué, por favor? Porque tiene una situación emocional, sea esto en casa, con sus compañeros y todo. Ahí vean, un problema de dificultad de aprendizaje. Igual, por ejemplo, la ecopresis, cuando el niño tiene la dificultad y se orina en los pantalones o no sé, entonces esto se llama ecopresis. Eso también se da por la situación familiar, de pronto algo está pasando. Cuando usted observa a un niño que tenga enuresis o ecopresis, ojo, atención, trabaje, comunique, informe al DESE para que se pueda viabilizar esta dificultad general de aprendizaje. Lo mismo, a veces pasa en esto, por ejemplo, el hurto. A veces hay niños que tienen esa dificultad de cogerse las cosas. Eso a veces cuando no es superado, inclusive se da hasta ya con personas adultas. Sí, eso les comento, inclusive nosotros tuvimos eso a nivel de la universidad acá, que tuvieron
revisar las cámaras y todo, con las dificultades, ¿no? Eso también tiene ciertas situaciones de carácter como dificultad de general de aprendizaje. Y las específicas de aprendizaje, ahí sí están todo lo que es asociado al proceso psicológico. Estos problemas alteran la capacidad intelectual y emocional. Tenemos lo que es la dislexia, la discalculia, la disgrafía. Entonces, a tomar en cuenta mucho eso. No vamos a entrar en detalle por el tiempo. Aquí está, prevención de los trastornos de aprendizaje. ¿Qué es lo que debemos tratar de ver, tomar en cuenta? ¿Quién la realiza? La entrevista y la anamnesis. No se olvide, esto es importante. La anamnesis es todo el historial. Es como el médico, desde cuando se quedó inclusive embarazada se puede hacer el análisis. La anamnesis va enfocada ya. ¿Cómo fue su parto? Si fue normal, fue por cesárea. Y cuando nosotros vemos si el parto fue normal, ¿cuál es el Apgar? El Apgar si fue normal o tuvo dificultades, porque aquí nosotros identificamos ya los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, si el niño tuvo un Apgar de 5, ya él necesariamente va a tener dificultades. ¿Sí? Peor si tuvo de 4. Cuando se den estos procesos de asfixia, se mueren cantidades de neuronas y ahí se producen inclusive el retraso mental. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta, es importante estos elementos cuando nosotros vayamos a analizar. La detección temprana del problema de aprendizaje, aquí tenemos los trastornos, ¿no? Siempre tratamos de identificar en los primeros años. Aquí es donde ya podemos identificar las transformaciones biológicas neuroevolutivas que posibilitan el crecimiento de la maduración. A veces el gateo es necesario. Hay niños que empiezan a gatear para adelante y otros para la parte de atrás. ¿Ya? O a veces hay niños que no gatean. Entonces desde ahí nosotros ya decimos, esa es la razón para que tenga el problema de aprendizaje. Niños que empiezan la primera palabra a lo mejor cuando tenga el año y medio, entonces ahí también decimos, sí, aquí tenemos el problema de aprendizaje. Así que por favor, todos estos elementos que están aquí como sustentos teóricos, analizar para elaborar las preguntas y fortalecer el conocimiento para la evaluación del complexivo. Grupos de riesgo, aquí están explicados algunos de esto, ya, bueno, se descuadró un poco, traten de revisar en el texto para que vayan fortaleciendo. De acuerdo a, aquí tenemos una clasificación, algunos elementos, cuáles son el conjunto de objetivos que nosotros podemos tomar en cuenta para poder viabilizar las diferentes dificultades, sean estas de carácter general o específico de aprendizaje, y de esa forma poder hacer el seguimiento oportuno con un trabajo multidisciplinario. No se olvide, considerar esto para las preguntas, por favor. No pueden repetirse las preguntas. Hasta ahí llegamos con lo que corresponde a la parte de dificultades de aprendizaje. Recuerde, las dificultades de aprendizaje pueden ser generales o específicas. Las dos podemos nosotros, mediante un trabajo multidisciplinario, sobrellevar y realizar la integración educativa dentro del ciclo regular. Les agradezco, por favor, hasta ahí vamos a grabar este video correspondiente a la sesión número 2. Hasta pronto, nos vemos más luego.